Amigo, no vas a creer esto. Un director acaba de decir, con toda la cara, que su película es menos sangrienta que las anteriores, pero más brutal. Y las primeras reacciones le están dando la razón de una forma que nadie esperaba. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Yo soy tu geek de confianza y hoy vamos a hablar de la entrega que promete dejarnos con la mandíbula en el piso. Literal. Si eres fan de la saga ya sabes por qué digo literal. Si eres nuevo por aquí, en este canal hablamos de cine, series y todo lo que huela a cultura geek, sin filtros y con toda la pasión. Y ahora sí, vamos al tema del día, Evil Dead en llamas, o como la conocen en inglés, Evil Dead Burn. Para ponernos en contexto rápido, esta película se estrena en cines el 10 de julio, o sea que ya casi la tenemos encima. Y como es costumbre antes de cualquier estreno grande, Hollywood invita a un grupo de periodistas y creadores a ver la película antes que el resto del mundo. Les hace firmar un embargo de reseñas completas, pero les deja soltar sus primeras impresiones en redes. Y amigos, las primeras reacciones de Evil Dead en llamas ya están afuera. Y aquí viene lo interesante. No hay ni una sola queja. Cero. Nada, ni un está bien pero le falta algo. Ahora, seamos honestos, como buenos cinéfilos, hay que tomar esto con pinzas, porque las primeras reacciones en en X, casi siempre son puro hype. La gente sale de la función con la adrenalina todavía a 1000, pero cuando nadie tiene ni una crítica negativa, algo bueno está pasando ahí adentro. Los adjetivos que más se repiten son básicamente un festival del terror. Enfermizo, demente, grotesco, salvaje. O sea, si estás buscando una peli para ver con los ojos tapados entre los dedos, esta suena como la elegida. Pero ojo, si eres de los que se marea con la sangre en pantalla, esta puede que no sea tu función. Aunque el director dice que no es tan sangrienta para ser una película gore. Ahora, hay una frase del director que a mí, como cinéfilo, me dejó pensando bastante. El realizador a cargo es Sebastián Vanisek, y para quienes no lo ubiquen, es el mismo director de Infestación, o Vermines en su idioma original, esa película francesa de arañas que sorprendió a medio mundo del terror hace un par de años. O sea, no es un nombre cualquiera, ya venía con crédito ganado. Vanisek soltó una comparación que honestamente es una genialidad de marketing y de dirección al mismo tiempo. Básicamente dijo que su intención no era hacer la entrega más sangrienta de la saga, sino la más incómoda, apuntando a generar la misma sensación de horror psicológico que causó la famosísima escena de la acera en American History X. Para quien no la haya visto, esa escena no tiene absolutamente nada de sobrenatural, es pura violencia humana, cruda, real, y es una de las escenas más difíciles de ver en la historia del cine. Si Vanisek de verdad logró capturar ese tipo de incomodidad, pero encima con demonios por medio, estamos hablando de un nivel de tensión bastante distinto a lo que la saga nos tiene acostumbrados. Y esto se refuerza con lo que dicen las reacciones. Se habla mucho de un diseño de sonido particular y de una crudeza que no se guarda nada. O sea que no solo va a ser gore visual, va a ser una experiencia sensorial completa. Vamos a repasar rapidito lo que está diciendo la gente que ya la vio, porque cada reacción resalta algo distinto. Uno de los críticos la describe como una entrega grotesca y demencial, dentro de lo que él considera la saga terror más consistente que existe, con un trasfondo emocional que golpea fuerte y secuencias que provocan gritos tanto de placer como de horror. Otra reacción destaca algo que a mí me llama mucho la atención. Dice que esta vez la película suma toques de comedia mientras aumenta la brutalidad y hasta recomienda verla en cine con público, porque las reacciones colectivas van a ser parte de la experiencia. Eso es muy Evil Dead, ¿eh? La saga siempre ha jugado en esa línea entre el terror puro y la comedia gore, desde los tiempos de Bruce Campbell con la motosierra en la mano. Hay otra opinión que la resume como una mezcla entre sangrienta y profundamente emotiva, calificándola como la película del verano para los fans del cine slasher. Y una cuarta reacción habla de algo que en lo personal me interesa muchísimo. Menciona que la disfunción familiar dentro de la trama golpea incluso más fuerte que las propias muertes. Eso nos dice que no estamos ante puro gore sin sentido, sino ante una película que sí le está apostando a que te importen los personajes antes de que empiecen a caer. O sea, entre todas las reacciones hay un patrón clarísimo. Violencia extrema, sí, pero con una base emocional real detrás. Y eso, amigos, es la fórmula que ha hecho que esta saga sobreviva más de 4 décadas. ¿Sabían que la Evil Dead original de 1981, la de Sam Raimi, con presupuesto de estudiante, apenas costó una fracción de lo que cuesta hoy una campaña de marketing, y aún así se convirtió en película de culto? Ahora, si hablamos de números más recientes, Evil Dead Rise, la de 2023, se convirtió en la entrega más taquillera de toda la franquicia, superando los $140 millones a nivel mundial.
Y lo loco es que esa película tuvo un presupuesto de producción de apenas unos $20 millones, así que hablamos de un retorno bastante jugoso para Warner Bros. Además, Evil Dead Rise terminó con una calificación certificada fresca del 84% en Rotten Tomatoes, la más alta de toda la saga desde el reboot de 2013. Así que la vara está en un lugar bastante alto para esta nueva entrega. En llamas no solo tiene que asustar, tiene que competir contra su hermana mayor en taquilla y en crítica. Esto demuestra algo clave: el terror está en su mejor momento comercial en años, y sagas como esta se están beneficiando muchísimo de ese resurgimiento del género en salas. Para quien todavía no sepa de qué va la trama, la historia sigue a una mujer que, tras perder a su esposo, busca refugio y consuelo en la casa aislada de sus suegros. Suena tierno, ¿no? Pues no, porque uno por uno, los integrantes de esa familia se empiezan a transformar en demonios, convirtiendo lo que debía ser una reunión familiar en, literalmente, una reunión familiar infernal. Y ella descubre que los votos matrimoniales que hizo en vida la persiguen incluso después de la muerte. El elenco está encabezado por Suheila Yacoub, junto a Tandy Wright, Hunter Duchen, Luciane Buchanan y Errol Shant, entre otros. Y en la producción tenemos nombres que son garantía dentro del mundo Evil Dead: Rob Tappert y el mismísimo Sam Raimi como productores, con Bruce Campbell, sí, el Ash Williams original, como productor ejecutivo junto a Lee Cronin, el director de Evil Dead Rise. O sea, la familia completa de la saga está vigilando de cerca este proyecto, lo cual es una buena señal de que se respeta el ADN de la franquicia. Evil Dead en llamas llega a cines el 10 de julio y, por lo que estamos viendo en las primeras reacciones, promete ser una de las entregas más intensas de toda la saga, tanto en gore como en drama familiar. ¿Ustedes van a ir a verla al cine o van a esperar a que salga en plataformas? Déjenmelo en los comentarios, siempre leo todo. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y si quieren apoyar al canal pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante, y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.